Es como la quinta causa principal de muerte en Canadá. Hay muchas más personas a las que se les practica la eutanasia de lo que indican los números. Es más barato matar que tratar, como si no fuera sacado de la Alemania nazi. Tienen una crisis de fentanilo fuera de control en Canadá por la infiltración del Partido Comunista Chino. ¿Cuál es el estado del Islam radical en Canadá? ¿Qué hace el gobierno canadiense para combatirlo? Es un polvorín. Se detiene a más gente en listas de terrorismo cruzando de Canadá a EU que desde México. No sé qué pasará, pero no pinta bien. Bienvenidos de nuevo a The Brief. Hoy nos acompaña Viva Fry. Es un ex abogado canadiense, ex candidato político por el Partido Popular de Canadá. Es un youtuber popular. Para nuestra conversación, Viva, usted es nuestro experto académico canadiense residente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tenerme. El tema de esta conversación es la ayuda médica para morir, que ha causado un revuelo internacional con comentaristas como Matt Walsh tuiteando sobre esto toda la semana, atrayendo decenas de millones de visitas. En Canadá, hubo más de 17,000 casos de ayuda médica para morir solo en el año 2024. La ayuda médica para morir representa cerca del 5% de las muertes canadienses. Mi pregunta principal es, ¿puede hablar de la historia política de la ayuda médica para morir en Canadá? Sí, la gente debe valorarlo. En primer lugar, estas son las cifras oficiales, en las que no creo en absoluto porque creo que se está aplicando la eutanasia a muchas más personas de las que reflejan los números, y ni siquiera intento hacer una broma. Y es un crecimiento exponencial cada año. Y abriendo un paréntesis, ayuda médica para morir. Le ponen un nombre como MAID, como si limpiaras una casa o algo. Es tanto un eufemismo de lo que está sucediendo como lo que tenían en la acción en la Alemania nazi, las muertes por piedad, porque eso es exactamente a lo que se dirige. Empezó en 2016, 2017, puedo equivocarme en el año. La Corte Suprema dijo que no se puede negar el derecho a morir con dignidad a los enfermos terminales. Y mira, no tengo ningún problema con eso. De hecho, lo apoyo. He visto a personas sufrir horriblemente por el cáncer. Entonces dices que la muerte es inevitable en cualquier periodo de tiempo determinado. Permítales morir con dignidad antes de que queden, ya sabes, plagados de un dolor que hace que la vida no valga la pena. Pero lo que hicieron entonces, una adición no solicitada a la ley que pasaban los liberales, fue decir, extendámoslo a los enfermos mentales. Porque no quieres negar el derecho constitucional a las personas que no pueden celebrar contratos en ciertos lugares, legalmente hablando. No quieres negarles su capacidad de quitarse la vida. Y así añadimos el derecho a la muerte para los enfermos mentales. Hubo reacción y preocupación de que se abusaría y expandiría más allá del alcance que quería la Corte Suprema inicialmente. Dijeron que suspenderían eso, que no lo permitirían por ahora. Y ahora creo que se ha pospuesto la política hasta el 2027, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Canadá se convierte casi en el epicentro de la ayuda médica para morir, la eutanasia, o en mi opinión, en muchos casos, el asesinato sancionado por el Estado. Y pasa de varios cientos a varios miles, a 13,000, a 17,000 el último año. Gente que no está enferma terminalmente es asesinada. Personas con sensibilidad química múltiple, una mujer de Ontario, no pudo conseguir alojamiento por sus alergias graves, asesinada. La mujer que apareció en un anuncio de Simons, que es una marca de ropa minorista, le hicieron un montaje de 3 minutos, algo como "La vida es bella" o "Todo es bello". Ella no quería morir. En Facebook dijo, "No puedo conseguir atención médica, así que mejor obtengo atención de muerte". Es asesinato sancionado por el Estado destinado a ahorrar dinero al Estado en costos de salud. Incluso ahora, mientras busco ayuda para acabar con mi vida, todavía hay tanta belleza. Solo tienes que ser valiente para verla. Quiero hablar de esta mujer de 80 años que fue eutanasiada en Ontario tras decir al personal médico que quería vivir y recibir cuidados paliativos. Eso es según la Junta de Revisión. La Junta de Revisión dijo que su muerte fue aprobada y realizada el mismo día tras pedir su esposo una segunda evaluación. Así que esta mujer, identificada como la señora B, se había sometido recientemente a una cirugía de bypass coronario. Inicialmente pidió la eutanasia, pero luego le dijo a un evaluador que había cambiado de opinión y quería cuidados paliativos por sus creencias personales y religiosas. De nuevo, todo esto según el propio comité de revisión. Así que, cuando alguien es eutanasiado contra su voluntad, yo siempre lo entendí como homicidio, pero parece que me pierdo algo. ¿Puede ayudarme a entender dónde me equivoco? No puedo ayudarte a entenderlo porque no tiene sentido. Es como si en el momento en que obtienes un informe de un experto médico, sabes para decir que es eutanasia, ya no es asesinato sancionado por el Estado. Ni siquiera es el primer caso de esto.
Estuvo el caso de un joven que sufría de enfermedad mental, que estaba deprimido, a quien le quitaron la vida porque, ¿sabes? Porque lo pidió y encontró un médico que lo aprobara la segunda vez, después de haber sido rechazado antes. Hay casos donde a veteranos con TPT les ofrecen ayuda médica para morir al llamar a asuntos de veteranos. Kayla Pollack, seguro has oído esta historia. Es una mujer que quedó cuadripléjica por el refuerzo de Moderna tras 2 dosis de Pfizer. Le ofrecieron la muerte sin solicitarla 3 veces. Y es casi como un chiste donde tienes líneas de ayuda para el suicidio y te preguntas, ¿realmente están convenciendo a la gente de no hacerlo? ¿O es como una lista de clientes que el gobierno está adquiriendo? No hay justificación legal para lo que le pasó a esa anciana, supuestamente. Digo supuestamente porque tal vez existen circunstancias atenuantes. Es casi como si lo pidieras, y la parca del gobierno canadiense vendrá por ti sin importar si cambias de opinión o no. Y como dicen en derecho, es más barato matar que herir, y en el sistema de salud canadiense es más barato matarlos que tratarlos. Creo que una parte inquietante de lo que dijiste es la sanción estatal de este suicidio. Quiero leer una cita directa y tu reacción. Nuevas investigaciones sugieren, esto lo decían los proponentes de la eutanasia a principios de 2015-2016, y habían dicho: nuevas investigaciones sugieren que la muerte médicamente asistida podría ahorrar mucho en la atención médica de Canadá. Suena como de 1984. La muerte asistida por un médico podría reducir el gasto anual en salud entre 35 millones y 137 millones, según la revista de la Asociación Médica Canadiense. Los ahorros superan mucho los costos directos estimados de 1,5 a 15 millones por implementar la muerte médicamente asistida. Parece que los proponentes del suicidio médicamente asistido hablaban en términos monetarios objetivos de que esto nos ahorrará mucho dinero. De nuevo, siento que, para citar a Zoolander, estoy un poco en pastillas de locura. Los proponentes decían que en realidad deberías apoyar la política de eutanasia porque nos ahorrará dinero. ¿Así enmarcan la conversación los proponentes? Ya no, porque parecería políticamente impresentable siquiera sugerir algo así. Pero gracias a Dios por los enlaces archivados, porque he estado cubriendo esto por un tiempo, pero solo hasta el momento en que habían matado a 13,000 personas. Y yo pienso, mi hermano me envió este enlace y digo, no es posible que 13,000. Es como la 5ª causa principal de muerte en Canadá. Y en un momento en Quebec, fue la 3ª causa principal de muerte. Tuvieron que retirar el pinchazo. No, pero ¿te imaginas la simple absurdidad? Sí. ¿Quién iba a imaginar que es más barato matar a alguien que tratarlo? Gracias, Sherlock. Y luego, la manera en que proceden hacen que la ley entre en vigor. Y publiqué un tuit sobre esto, como el cuento de Canadá en 4 pasos. Ponen la ley, eliminan la enfermedad mental matándolos como si no fuera sacado de la Alemania nazi, matando a discapacitados, enfermos mentales, con problemas mentales. Luego tienen sus medios financiados por el Estado. Recuerda, la CBC informó esto en 2017. Medios financiados por el Estado diciendo, no se preocupen, no todo es malo cuando empezamos a matar ciudadanos, podría ahorrarles dinero. Y luego comienzan a aprobar leyes de las cuales estoy seguro que también conoces, la donación de órganos presuntiva. Y bajo estas leyes, la ley de Avery en Nuevo Brunswick, ni siquiera tienes que estar muerto para que evalúen recolectar tus órganos. Solo tiene que estar en la evaluación del profesional del hospital. No sé si usan la palabra forense, pero que la muerte es previsible y pueden declararte muerto y recolectar tus órganos. Eventualmente, y lo vas a ver, chavos, dirán, no solo ahorrará dinero, sino que podremos extraer los órganos y eso ayudará al sistema de salud. Todo esto al mismo tiempo que hay inmigración masiva, fronteras abiertas, inmigrantes que no están contribuyendo al sistema, abrumando el sistema de salud. Y el gobierno dice, no es un gran reemplazo, pero ustedes van a morir o los mataremos mientras traemos más gente para agravar el mismo problema que decimos que al matarlos se resolverán las dificultades económicas del sistema. Quiero hablar de la migración en Canadá, pero antes, ¿puedes simplificarlo para tener claro lo que dijiste? ¿Me estás diciendo que de las 5 principales causas de muerte en Canadá, una es el suicidio médicamente asistido? ¿Es correcto eso? Oh, sí, búscala. Es una de las 5 principales causas de muerte en un momento dado, y no creo estar recordando mal esto. Fue la 3ª causa de muerte en Quebec, porque Quebec era el epicentro y lo reveló un artículo del Daily Mail. Es la 3ª causa de muerte. Y luego, el gobierno tuvo que frenar la rapidez con la que estaban administrando la muerte a los quebequenses. Y por cierto, hubo un hombre al que se le administró la muerte a causa de una lesión por la vacuna. Implementan una política que les lesiona a los canadienses mientras dicen que es seguro y efectivo, y luego dicen, los mataremos y terminaremos con tu miseria que nosotros te impusimos. Quiero decir, es kafkiano, es orwelliano con esteroides. Sería gracioso si no fuera tan trágico, pero es el estado actual de Canadá.
y es una señal de lo que podría venir al resto del mundo. Es simplemente la forma en que es. Casi insensibiliza a la gente para decir, oh, bueno, lo están haciendo en Canadá, lo están haciendo en Bélgica. ¿Por qué no hacerlo en California, Michigan o Nueva York? De acuerdo. Permítame pasar a un tema igualmente deprimente, particularmente Mark Carney. Tengo que disculparme porque cuando voy a Canadá a menudo a dar charlas y antes de las elecciones estaba hablando con una campaña y había dicho, bueno, una de las cosas buenas de tener a Justin Trudeau es que tocaron fondo. Así que por eliminación no puede empeorar. Y entonces entra Mark Carney. Una de las cosas sobre las que hay muchas cosas en las que centrarse, pero una de las que quiero destacar es en particular su programa de recompra de armas. Así que la idea general de un programa de recompra de armas era que entregarías tus armas voluntariamente y a cambio el Estado proporcionaría algún tipo de compensación financiera. Pero con todo lo que toca Mark Carney, siempre hay una condición adjunta, y en particular los propietarios de armas, al menos en Ottawa, que se negaran a cumplir con este programa voluntario de recompra de armas, podrían enfrentarse hasta a 5 años de prisión. Así que mi pregunta para usted es doble. Número 1, ¿es esto exacto? Porque esto suena demasiado estúpido para ser verdad. Y luego el segundo punto es, en lo que respecta al control de armas en Canadá, ¿podría usted educarme a mí y a nuestra audiencia? ¿Cuál es la situación actual de la tenencia de armas en Canadá? Básicamente está criminalizado. Yo hice el curso de 2 días para ser dueño de un arma en Canadá, lo cual tiene sentido. Debes pasar el curso y el examen y obtener verificación de antecedentes. Si estás casado, tu cónyuge debe autorizarte para tener un arma. Esa autorización dura 5 años, pero solo para armas largas, como escopetas o rifles de caza. Para las armas cortas, básicamente criminalizado, puedes obtener un palé especial de, olvido el acrónimo exacto, pero una licencia de adquisición para un arma corta. Está efectivamente criminalizado. No puedes transportarlas a ningún sitio. Solo puedes obtener una por, no sé, razones de seguridad o para tiro deportivo. Y entonces tienen esta recompra de armas ahora. Por cierto, bajo el velo de la COVID, por orden y consejo, lo que significa que ni siquiera tuvo que pasar por ningún debate. La ley permitía al gobierno restringir más las armas por orden y consejo. Prohibieron otras 1.500, 1.600 armas de fuego, que en algún momento incluían incluso escopetas de caza legítimas y de buena fe. Y usaron un tiroteo en Nueva Escocia como pretexto y el COVID como encubrimiento. Pero ahora mismo simplemente, ¿sabes?, se convierte en... Empieza voluntario y se vuelve obligatorio, como la vacuna COVID hasta que impusieron el pasaporte de vacunación. O si quieres volar, debes tenerlo. Así que simplemente están prohibiendo más y más armas de fuego, como si el problema fuera la propiedad legal de armas de fuego. No lo es. Y puedes ir a revisar el gráfico. Lo publico de vez en cuando. Mientras más duras las leyes de armas en Canadá, más crimen con armas hay. Es impactante. Es casi como si a los criminales que cometen delitos con armas no les importara si son legales o ilegales. Las conseguirán y las conseguirán independientemente de si son ilegales o no. Pero las leyes de armas se vuelven cada vez más difíciles, más estrictas. El crimen con armas aumenta año tras año. Y sí, mi entendimiento también es que es voluntario. Y puedes ir a la cárcel si no entregas tu arma voluntariamente. Es una confiscación a los dueños legales. Los criminales siguen teniendo sus armas y hay policías. Busca este clip. Es increíble. Creo que es la policía regional de Peel, diciéndole a la gente que deje los llaveros de sus coches en la puerta porque los criminales tienen armas cargadas y solo quieren sus cosas, no quieren hacerle daño. Facilítales el robo porque tienen armas cargadas y tú dependes de policías que llegarán tarde, quizás después de lo peor. Quiero pasar a política exterior un momento. El nuevo enfoque de política exterior del primer ministro Mark Carney se resume en su frase: tomamos el mundo como es, no como deseamos que fuera. Fue en respuesta a la pregunta sobre el acuerdo de Canadá con China, a pesar de las preocupaciones por sus derechos humanos. Y casi un año después de que el propio Mark Carney llamara a China, comillas, la mayor amenaza para la seguridad que enfrenta Canadá. Así que, ¿puede resumirme cómo es la relación sino-canadiense hoy? ¿Quiere el primer ministro Mark Carney una alianza más cercana con el Partido Comunista? Canadá ya ha sido infiltrado por el Partido Comunista Chino. Empecemos por ahí. Primero, él no toma el mundo como es. Él crea el mundo como quiere porque sus decisiones sí impactan al mundo. Está creando una realidad donde Canadá es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
El Partido Comunista Chino, y la gente debe entenderlo, ya ha infiltrado al gobierno canadiense y la gente sacará ese clip de contexto. Tenemos 11 o 12 miembros del Parlamento que son agentes involuntarios o conscientes del PCCH y sus nombres aún no han sido identificados. Los lazos de Canadá y los científicos chinos en Winnipeg con el virus COVID son innegables y me atrevería a decir que criminales. Y luego esos 2 científicos chinos desaparecen en las montañas de Wuhan durante el COVID. Tienen bandas chinas dirigiendo operaciones de apuestas y posible chantaje en Canadá. Ya es tarde. Tienen una crisis de fentanilo fuera de control en Canadá debido al control chino sobre el lavado de dinero, las apuestas, el chantaje. Y Canadá tiene, ¿sabes? Tiene un número de lo que llaman superlaboratorios de fentanilo. Y entonces Canadá ya ha sido efectivamente infiltrado, si no directamente tomado por el PCH, lo que creo que explica lo que Carney está haciendo ahora mismo. Y Carney, para aquellos que no lo saben, es una puta globalista con 3 pasaportes. No se mencionó mucho en la elección canadiense y le eché la culpa a Pierre Poilievre por no recalcarlo, y no lo hizo, y pasó lo que pasó. Carney fue presidente del banco la última década, diría que del Banco de Inglaterra. Creo que es el Banco de Inglaterra. No vivía en Canadá desde hacía una década. Fue el asesor financiero de Justin Trudeau entre bastidores durante unos 4 años. Es un globalista de primer orden. Asiste al FEM y a Bilderberg. Eso te da una idea de quién es. Y solo entró, se lanzó y se hizo primer ministro y ahora pondrá, sabes, los últimos clavos en el ataúd de Canadá al no cooperar con Estados Unidos, sino al volverse una amenaza de seguridad para Estados Unidos. Permítame hacerle una última pregunta sobre política exterior. El comienzo del segundo mandato del presidente Trump lo tenía preparándose para ser el próximo regente de Canadá, anexando Canadá y siendo el Estado 51. Asumo que alguien le contó al presidente Trump sobre Quebec, porque el presidente Trump ya no quiere anexionar Canadá y que Canadá sea el Estado 51. Pero tengo que preguntar, ¿cuál es el estado de la situación? ¿Todavía hay una discusión seria, ya sea en DC o en Canadá, sobre la anexión del país? No creo que fuera nunca serio. Creo que siempre fue una broma y cualquier político capaz y hábil en Canadá podría haber aprovechado la broma que pretendía hacer. Olvide Quebec. Es irónico que vaya a tomar una provincia que ella misma quería ser un país separado y luego incorporarla a Estados Unidos. No creo que quiera Ontario tampoco, hablando en términos políticos, pero la realidad es que lo que creo que él quería en última instancia eran los recursos de Alberta. Quizás algunos pactos con la provincia de Alberta. Y lo que hizo, ¿sabes? La gente piensa que interfirió con la política canadiense y moldeó el resultado de la elección. Fue la respuesta de Canadá a lo que yo creo que fue una ocurrencia, una broma que determinó el resultado. Cualquiera habría dicho, somos un país orgulloso e independiente, pero estamos contentos de trabajar con ustedes, pero no confíen en los liberales y por eso voten conservador. Pero no, ¿crees que quiere que otro Nueva York, Michigan o California se una a Estados Unidos y vote demócrata? No, él quiere los recursos o el acceso a los de Alberta. Creo que lo obtendrá al final. Pero lo que también ha logrado con esto es que Carney convierta efectivamente a Canadá en la amenaza que están representando, lo que justifica aún más su reclamo a ciertos intereses, si no en toda Groenlandia, lo cual creo que ahora es aún más urgente dado lo que está pasando en Canadá. Coincido con esa caracterización. Tengo una última pregunta. Voy mucho a Canadá. La última vez que estuve en el aeropuerto de Montreal, me detuvieron. La seguridad del aeropuerto revisó mis redes sociales. A menudo llamo a Canadá la República Islámica de Canadá. Bromeo diciendo que Toronto es Torontoistán. Y tenemos un ayatolá Mark Carney, espero que no esté escuchando. Pero si lo está, gracias, líder supremo. Pero sí quiero preguntar, hemos visto que 4 de cada 10 canadienses dicen que hay islamistas radicalizados viviendo en sus comunidades. De hecho, los canadienses han expresado más preocupación por el Islam radical que por la supremacía blanca como motivo de los ataques. Hemos visto una afluencia de migrantes extranjeros, particularmente de países de mayoría musulmana que llegan a Canadá. Así que, ¿puede educarme a mí y a nuestros espectadores cuál es el estado del Islam radical en Canadá? Y luego la parte 2, ¿qué está haciendo el gobierno canadiense, si es que hace algo, para combatir ese problema? Es un polvorín. Quiero decir, esa es básicamente la única forma de describirlo. El riesgo existe, el riesgo es real, e incluso es mayor en Montreal y Quebec. Diría yo que Ontario. Hay datos demográficos primarios. La gran mayoría de los nuevos inmigrantes vienen de la India. Tienes Pakistán, Nigeria, tienes elementos innegables de lo que se conoce coloquialmente como Islam radical. Y Montreal yo diría que es algo así como el epicentro, y se pudo ver durante las protestas que ocurrieron después del 7 de octubre, las ocupaciones. Cuando volví en el verano, no recuerdo cuándo fue después del 7 de octubre, el campus de McGill había sido
ocupado por lo que llaman el segmento pro-palestino. La plaza en el viejo Montreal también. ¿Qué hacen al respecto? Nada. Quiero decir, efectivamente les hacen la pelota y penalizan a los periodistas que intentan exponerlo. Alexa Lavoy de Rebel News, Natasha, es Natasha Montreal. Van y exponen estas cosas y ellos mismos son agredidos y arrestados por la policía porque en algún momento se vuelve un problema que ya no se puede manejar de una manera políticamente palpable. Porque desafortunadamente el daño está hecho. Y es más difícil combatir el problema que luchar contra quienes enfatizan o ponen el foco en ese problema. Y ahí es donde estamos. Es real. Y si llevas una kipá, caminas por ahí, lo sentirás. Y nos dicen que no hay un gran reemplazo. Y luego nos dicen que quieren duplicar la población para el final del siglo a 80 millones. Y sabemos demográficamente de dónde vienen estos nuevos inmigrantes. Y sabemos que a algunos se les dan visas que no deberían tener. Y que muchos de ellos están en listas de vigilancia de terroristas tratando de cruzar a Estados Unidos desde Canadá. Javés, si no lo sabes, también te sorprenderá. Es como 6 a 8 veces más personas en listas de vigilancia de terroristas son detenidas tratando de cruzar de Canadá a Estados Unidos que de México a Estados Unidos. Así que, si juntas todo eso, es una receta para el desastre, es un polvorín y es, algunos dicen, y no es miedo ocultando un deseo, es miedo puro. Algunas personas dicen, sabes, la masacre que acabamos de ver en Bondi es solo cuestión de tiempo antes de que algo así ocurra en Canadá. Pero esa es la realidad. Y creo que el problema es muy grande para resolverlo ahora. Considero que represento a la inmensa mayoría de los espectadores de Prageru al afirmar que esta charla resultó tan instructiva y formativa como desoladora y melancólica. Pero de verdad quiero darte las gracias por tu lucidez y por tu punto de vista respecto a estos asuntos tan complicados. Y sin duda, Canadá se encuentra en una situación muy complicada, por lo que valoramos enormemente todo lo que has estado realizando. Solo añadiré una última cosa. Sabes, es la razón por la que estás viendo algo del éxodo de Canadá. Y de esta manera, sabes, las cosas cruzan el horizonte de sucesos de un desastre catastrófico. Mientras todos estos problemas persisten, tienes algo de fuga de cerebros, tienes la fuga financiera y eso empeora el problema. Y bueno, me marché debido a la pandemia de COVID. Pero el COVID fue un síntoma del problema del gobierno. No fue solo eso, no sé qué pasará, pero no se ve bien. Anecdóticamente, cuando voy a Canadá, hablo con jóvenes en universidades. Les pregunto si ven futuro aquí y casi todos dicen que no. Viva Fry es ex abogado canadiense, ex candidato político del Partido Popular de Canadá y tiene un show de YouTube muy popular. Animo a todos a verlo. Viva. Gracias de nuevo por esta conversación. Muchas gracias. Gracias por mirar. Asegúrense de dar me gusta y suscribirse si tienen preguntas o comentarios o si quieren ver un tema específico. Asegúrense de ponerlo en los comentarios y siéntanse libres de mantener la conversación a través de todas sus preguntas, gritos o desahogos. Encuéntrenme en redes, busquen Chavos Kestenbaum, no hay muchos. Espero hablar con ustedes pronto.